miles de muertos mal contados por esas pandillas en Haití que tienen de frente a una policía muy débil. Y en Haití se riega la voz de que en República Dominicana con el dinero, que el dinero lo mueve todo. Y hay gente que aquí lo deportan y a las 72 horas están aquí y le dicen a los propios compañeros haitianos que entraron porque mojaron la mano. La economía dominicana afectada por la situación de Haití, las exportaciones, aquellas exportaciones de 1.400 millones de dólares, más el negocio del impacto de los mercados binacionales, se ha debilitado. Cambió la cultura. Y qué bueno, el país ha avanzado, pero un país de vocación agropecuaria no puede de golpe y porrazo hacerse depender de las importaciones. Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Balance 2024, perspectivas 2025. El 2024 se despide con nuevos elementos en la República Dominicana y el mundo. Y no hay dudas de que las auditorías que realizamos todos los días sobre contenido mundial revelan temas mayoritariamente negativos por encima de los positivos, y hay que analizarlo los dos tipos de temas, porque mientras el mundo está alarmado por más de 180 muertos en una alegada brujería, en un alegado acto de brujería en Haití, Haití no solamente merece que le desmenucen esos muertos, la mayoría de estos personas de la tercera edad, ancianos, personas que deben ser respetadas en cualquier parte del mundo, porque no podemos seguir con esta cultura de violencia, atacando a los ancianos, atacando a los niños, maltratando a los adolescentes. Necesitamos un mundo con una cultura y un comportamiento totalmente diferente. El año 2024 no solamente deja ese tema tan triste de esas muertes, de esos más de 180 haitianos en el fin de semana, en los primeros días de diciembre, sino también miles de muertos mal contados por esas pandillas en Haití que tienen de frente a una policía muy débil, pero que ha motivado a que se hable nuevamente de la creación y el accionar del ejército en Haití. En aquellos años, cuando los Duvalier, padre e hijo, operó en Haití un servicio de inteligencia muy poderoso que era utilizado inclusive, según los reportes de aquellos tiempos, a lo interno de la República Dominicana, donde los Duvalier alegaban que tenían muchos enemigos. Pero ahora las fuerzas del orden en Haití se enteran a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de lo que están haciendo los pandilleros haitianos. Y los pandilleros haitianos, cada vez que ven que la policía actúa en un sitio, como las
tropas de Kenia lo que hacen es que se mudan a una comunidad donde no hay medidas de seguridad y ahí hacen de las suyas y mantienen bajo ese criterio de violencia y represión un modelo que ha hecho inclusive en este 2024 destapar a través de personal de las Naciones Unidas la presencia de esas municiones robadas a lo interno de la Policía Nacional y que, por cierto, en el mes de diciembre es un tema como que luce un poquito calladito luego del escándalo. Lo de Haití no es solamente muertes, lo de Haití es un daño por el desorden que tienen cuando se quieren robar el agua del río Masacre, violentando un acuerdo, un tratado de 1929. Pero vemos una cultura, los haitianos queriendo corromper militares dominicanos con el dinero para intentar penetrar y circular en la zona fronteriza sin ningún tipo de problemas. Y en Haití se riega la voz de que en República Dominicana con el dinero, que el dinero lo mueve todo. Y hay gente que aquí lo deportan y a las 72 horas están aquí y le dicen a los propios compañeros haitianos que entraron porque mojaron la mano. Entonces, esa corrupción venenosa, dañina, que motivó el apresamiento de un miembro de las Fuerzas Armadas traído desde Pedernales a la sede del J2, es un tema que hay que profundizar porque el país está lleno de haitianos, no caben más haitianos. En Friusa los haitianos creen en la provincia de la Altagracia que eso es territorio haitiano y los domingos en la noche circula por las calles de la capital un autobús 7:30 de la noche, zona de Los Prados, Los Praditos y otros lugares cercanos, un autobús repleto de haitianos que no se sabe cómo entran, si entran legalmente o entran de manera informal. La economía dominicana afectada por la situación de Haití, las exportaciones, aquellas exportaciones de 1.400 millones de dólares, más el negocio del impacto de los mercados binacionales, se ha debilitado Haití como socio comercial por esa crisis que está viviendo el vecino país, que le cuesta mucho dinero también en materia de seguridad al país y que incide tanto a Haití que en las últimas horas sectores productivos se han reunido con el gobierno para abordar el tema de la falta de mano de obra en el sector de la industria de la construcción. Y también un par de semanas se habló del tema de la mano de obra y el sector agropecuario. En otro orden, rápidamente, porque tenemos un invitado muy especial en este día, don Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola, un administrador de carrera desde su comienzo jovencito en el Banco Agrícola, donde realmente hizo una carrera paso a paso que se me parece a la carrera interna en los medios de comunicación, donde la gente va pasando de una posición a otra. Si no hay agentes, personal suficiente en la DGCET para enfrentar el caos de los motores, entonces estamos muy mal. Yo fui a la primera graduación invitado por el doctor Leonel Fernández como presidente, que se llevó a cabo ahí donde está el Ministerio de Cultura, y me monté junto con Hanle Herman, con
el expresidente Fernández, con Fausto Rosario Adames y Bonaparte Gotró Piñeiro, y recorrimos en ese autobús hasta Los Tres Ojos, y luego llegamos ahí donde está la oficina de DGCET hoy, porque antes era AMET. Y ahí el expresidente, siendo presidente, el doctor Fernández, nos habló del reto que representaba el caos vehicular en ese momento. Y Hanle Herman, que hizo una labor históricamente reconocida por la sociedad, creó un área para que circularan los vehículos pesados, pero luego de que Hanle abandonó la AMET, comenzaron a inventar, quitaron eso, y ahora vemos los autobuses, las patanas y todo circulando escandalosamente por todos los sectores de Santo Domingo, en calles finas, doblando, prácticamente casi chocando con los vehículos. Y aquí hay un desorden, no solamente con los motoristas, sino también un desorden con los taxistas, con los delivery, con los motoconchistas y con todos los vehículos privados que no respetan la ley. Ese caos, aún con la circunvalación de Santo Domingo, que se construyó bajo el argumento de que decenas de miles de vehículos no entrarían a Santo Domingo, más el tema de las inversiones del Estado en la autopista Duarte que no terminan y que persiste el caos en la avenida Luperón, en el 9, además con una contaminación y una rabalización en el kilómetro 9 que hay que ponerle fin. Aquí el único beneficiado con el caos vehicular es el Estado dominicano y quienes tienen el negocio de la venta de combustibles en el país. La gente se está enfermando por los tapones, la gente se está desesperando. Hay una escuela que tienen esos tapones generadora de violencia en el país. A cualquiera le sacan una pistola por rozar un vehículo. Cualquier muerte se produce con facilidad. Se inventaron el maldito disparate del año de prohibir a la gente que ve la 27 de febrero que doble a la izquierda en la Máximo Gómez. Y yo planteo que le entreguemos el Nobel del disparate del año a quienes hicieron esa barbaridad, como hay cientos de barbaridades que ponen agentes de la DGC donde hay semáforos inteligentes, lo cual también merece otro premio por ser el segundo disparate del año. Este programa plantea que hay que gobernar el país por encima de muchos actos sin importancia. Creo que hay que gobernar el país. Creo que hay que hablar menos. Creo que hay que sintonizarse con el pueblo. Da pena lo que está pasando con el caos en el tránsito. Finalmente, la gran pregunta: ¿hasta cuándo el país mantendrá los presupuestos deficitarios para que el gobierno tenga que buscar prestado, como aprobaron ayer, 350.000 millones de pesos, con un endeudamiento público que compromete en el pago de los intereses de la deuda un 25% de ese dinero de los ingresos del Estado del presupuesto general de la nación? Muy lamentable. La semana pasada aprobaron 520 millones de dólares. Ahora hay que buscar en bonos 350.000 millones de pesos, y entre intereses de la deuda, subsidios y también el déficit del 3%, hay que buscar dinero. Y lo grande del caso es que no salimos de un problema porque ahora hay otro lío. Cuando dice el gobierno que el personal administrativo y los pensionados médicos no fueron parte del acuerdo con el Colegio Médico Dominicano, y no salimos de una. Señores, finalmente
la situación de Siria, con el golpe de Estado en Siria, la preocupación de Estados Unidos, la salud del presidente de Brasil, Lula da Silva, a quien le deseamos salud, los apagones en Cuba, la facilidad de dinero de la liquidez aprobada por la Junta Monetaria para que facilite el desarrollo productivo de las MIPYMES, eso es positivo. Los 52 años de INTED, positivo. El contrato de Juan Soto, positivo. El béisbol dominicano, caliente, positivo. También los encuentros navideños de fin de año, positivos. Y que la gente piense en el jengibre, en el chocolate, en el abrazo, y que guardemos para siempre la violencia del dominicano. La vida es lo más hermoso, y recuerdo aquellos días en que hacía mi especialidad en el INTED con una expresión: la violencia no es rentable. Vamos al cambio. Después del cambio venimos con un administrador de carrera en el Banco Agrícola, como fue la de don Carlos Segura Foster, desde sus inicios hasta llegar a la administración del Bagrico. Vamos al cambio y vamos a hablar todo el tiempo restante sobre el balance 2024 y la visión de don Carlos Segura Foster sobre el sector agropecuario dominicano. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a recibir en este momento, en este programa especial, Balance 2024, Perspectivas 2025 de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, a don Carlos Segura Foster, a quien saludamos con mucho aprecio. Con el aprecio recíproco e invariable. Bueno, de verdad, te he dicho fuera del aire y te repito en el aire que soy un admirador tuyo, de Esteban Delgado, y me nutro de sus conocimientos, su sabiduría y la facilidad de exposición que tiene, porque son muy didácticos en su programa Conjunto Coloquio. Muchas gracias, don Carlos. Me gustaría, para que los amables televidentes de Hablando la Verdad y de Su Mundo TV, ver cómo usted evalúa de manera profunda, como un gran estudioso del sector agropecuario dominicano, el año 2024, ¿cuáles son las luces, cuáles son las sombras? Bueno, el año 2024 concluye con un periodo electoral e inicio de otro de las mismas autoridades que desde sus inicios han privilegiado las importaciones de alimentos en desmedro o perjuicio de la producción nacional. Y hoy en día tenemos un país que cierra con menos producción, con más importaciones y con los consumidores pagando los precios más elevados de la historia. Y es lamentable porque ha sido una política dirigida a privilegiar las importaciones. Y personalmente, como junto contigo he disfrutado de la historia, a mí no me sorprende lo que ha sucedido con estas autoridades. Yo quiero recordar que quienes nos gobiernan hoy son los hijos y los nietos de lo que fue el gobierno del 82 al 86. Y si nosotros analizamos la historia, en ese periodo del gobierno de Salvador Jorge Blanco, PRD en ese entonces, fue que se establecieron medidas que fueron disminuyendo la importancia de la producción agropecuaria. Y te lo explico. En esa época, en términos relativos, el país dependía de las exportaciones de 4 renglones fundamentales de la agropecuaria: caña de azúcar, los azúcar de caña, tabaco, café y cacao.
Esos eran los renglones fundamentales. Esos renglones hoy en día están sustituidos por turismo, zona franca, remesa. Tú coges en términos relativos las cifras de aquel entonces de la economía y esto, y te vas a dar cuenta que ha habido una sustitución. ¿Cuál es la gran contradicción? Que la agropecuaria y sus exportaciones prácticamente todas eran de manos dominicanas, con trabajadores dominicanos, pero las remesas, el turismo y la zona franca generalmente son inversiones extranjeras y que dependen mucho de la economía de otros países. Lo recibimos de otros países. Entonces, el país ha perdido la importancia de la agropecuaria, no porque ha dejado de existir la agropecuaria, sino porque han sido sustituidas por otros sectores que en términos relativos son mucho más importantes. Entonces, hoy en día, tú te encuentras que este 24 está cerrando con el siguiente drama. Yo tengo las estadísticas de lo que cuestan 8 renglones fundamentales de lo que se conoce la cena navideña. Exacto. Ensalada verde o ensalada rusa. Papa, cebolla, es decir, los productos fundamentales. Y teniéndolo en la memoria... Podemos hacer ese análisis. Sí, por ejemplo, yo tengo un dato a hoy de algo que está ocurriendo en la prolongación Avenida Rivas, en La Vega, donde ahora en diciembre están operando 12 casetas de puerco asado. Y tengo documentado en un video donde ahí, naturalmente, que es una zona, el Cibao Central, productora de cerdos, están vendiendo la libra de cerdo al momento en que estamos haciendo el programa, a 450 pesos la libra. Ahí. Pero aquí en la capital, el precio es totalmente diferente, entre 500 y 600 pesos. Hay un alza también en un producto que ahora resulta, según el debate de las redes sociales, que es muy saludable, como es el chicharrón. El chicharrón se utiliza mucho en un plato típico serrano de yuca con pedacitos. Mofongo. Bueno, ese es el mofongo machacado. El otro es el panecico de Jánico y los pueblos serranos. Pero ese panecico cuesta más porque precisamente el chicharrón ha subido de precio. Pero, ¿cuáles son los datos que usted tiene, don Carlos, sobre los precios de esos productos que usted tiene en la cabeza sobre la Navidad 2024? Si usted toma lo que contaban esos 8 productos de la ensalada navideña del año 2019 y lo compara con los precios de hoy, han aumentado 242 pesos. Esos productos del productor al comerciante. Y todos son renglones de ciclo corto. Lechuga es un mes, la papa 3 meses, todos. A excepción del limón, que es una plantación. Entonces tú te encuentras... La papa criolla ha subido mucho. Bueno, pero además, en un 60% el consumo de papa depende de importaciones. Contrario a lo que dijo el ministro de Agricultura, de que aquí solamente se estaba importando papa para semillas, aquí para el consumo nacional se está importando más del 60%, y son las propias estadísticas publicadas por ella que yo te puedo más adelante compartir. Remolacha por igual. Mire, en términos, con relación al inicio de este gobierno, que en el 20, ya en medio de la pandemia, aquí el costo de los alimentos tiene una inflación acumulada de 41%, exactamente. Pero a mí me llama mucho la atención el caso de la papa. La papa se vendía en el año 19 para diciembre, la primera semana de diciembre, a 17,50 de productor al comerciante. Hoy se está vendiendo prácticamente a 50 pesos. Está llegando al consumidor entre 60 y 70 pesos. El año pasado se vio por primera vez que llegó a 50, pero ahora va a rebasar. Y por eso yo escribí
basado en los datos de las publicaciones tanto del Ministerio de Agricultura como de la Dirección de Aduanas, lo que es la producción, las importaciones. Y tenemos que hoy en día realmente el pueblo dominicano, que ha visto ascender año tras año el costo de sus navidades, de su cena navideña, este año va a ser la cena navideña más elevada de toda la historia. Una pregunta, la zanahoria que forma parte, le estoy dando seguimiento. Remolacha, zanahoria. La zanahoria que junto con la papa y junto con la mayonesa es la ensalada rusa. En el caso de la zanahoria, ¿qué podemos analizar? Bueno, que están más que duplicados los precios. Y eso es como parte de una política que, como tú eres un estudioso, y yo te recuerdo qué sucedió con las grandes importaciones que se dispusieron entre septiembre y diciembre del año 2020, que los productores de Constanza tuvieron que destruir su producción porque les resultaba más caro recolectarla y llevarla al mercado que lo que le producía el precio de venta. Despidiendo el año 2024, hemos visto una denuncia de los productores avícolas de una sobreproducción de pollos. Alegan una falta de planificación. Se está resaltando que el país a diciembre 31 tendrá disponible 26 millones de unidades de pollo y 300 millones de unidades de huevo. Pero no hay peligro para los productores avícolas con esa producción que dicen los productores le está afectando. Bueno, yo te puedo contar la historia porque la domino. Yo recuerdo que somos parte de la historia de cuando esos mismos productores eran enemigos de las importaciones de parte de pollo, porque eso era una competencia directa con la producción nacional. En ese entonces los alimentos fundamentalmente se importaban a través del INEP. Pero ¿qué ha sucedido? Aquí han desaparecido prácticamente todos los pequeños y medianos productores porque hay un interés de hacer un oligopolio de la producción. Y ahora hay una contradicción entre los del oligopolio, 8 o 9 empresas, que lo que uno está presumiendo es llegar al monopolio. Entonces te cuento, aquí para la demanda de 21 millones y medio de unidades de pollo, que es el consumo que se produce para el periodo de Nochebuena, aquí van a entrar alrededor de 28 millones, están ahí. Y tú sabes, al igual que yo, que un pollo después que llegó a 4 libras, no pierda tu cuarto alimentándolo porque el grado de conversión es mucho menor que el costo del alimento. Y además eso tiene un número de semanas para producir. Entonces, aquí se produce el pollo, porque nosotros hemos avanzado mucho en eficiencia, gracias a inversiones que se hicieron en los periodos de gobierno del PLD, tanto con lo de Leonel como lo de Danilo. Aquí es una de las industrias más eficientes, la producción de pollo y de huevos. Pero eso no ha beneficiado a la población, porque han desaparecido la mayoría de los pequeños y medianos, y la producción está concentrada desde las abuelas, la raza, que en vez de 2 ahora hay 3, hasta los puestos de picadores en los centros, en manos de pocas empresas. ¿Qué ha sucedido? Las abuelas necesarias para la demanda en un país que tiene enfermedad endémica que nos impiden a que si producimos por encima de la demanda, nosotros buscar otro mercado, porque no se le compra a país donde hay endemia, y eso es parte de lo que también va a pasar con los cerdos, que ya no tenemos posibilidad de exportar. Tenemos que adaptarnos al consumo nacional y hacernos dependientes de importaciones. Pero esa cantidad de abuelas, aquí por la aparición de una tercera raza, en vez de redistribuir la asignación que tenía en la 2, lo que hicieron fue que aumentaron. Y en vez de 45 a 50 mil abuelas que se están produciendo de las razas que tenemos, ahora mismo exceden los 75 mil abuelas. Entonces eso es lo que ha creado esa situación de esa sobreproducción, esa sobreoferta, que lo único que hace es eliminar a pequeño y mediano, porque el grande, al ser propietario desde la A hasta la Z, de la abuela hasta la puerta, son los dueños
de la importación de los alimentos, de la mezcla de los alimentos, de la medicina. De las empresas procesadoras. De las empresas procesadoras, porque hemos aprendido a los cortes del pollo y a vender por separado una libra de pechuga a 180 pesos y una parte de pollo a 70. Es decir, 75. que esa clasificación de las piezas, desde el pico y pala hasta el muslo largo, el muslo bate, la alita, eso realmente hace crecer las ganancias de un pollo que mientras lo venden como unidad oscila entre 80 y 83 pesos la libra. Pero ocurre que una libra de mollejita cuesta 100 pesos. No, te voy a decir, por ejemplo, y eso tiene su explicación, y yo tengo que hablar porque siempre uso la verdad. Aquí la pata de pollo vale más que el mulo de pollo. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí hay una creciente colonia de chinos, y el colágeno es el atractivo para que ellos, su plato preferido, sea la sopa de pata de pollo. Exacto. Por tanto, la pata de pollo se está vendiendo más caro que los mulos de pollo. Sí, sí, sí. Lo mismo que las alitas, que ahora se han constituido en por excelencia la parrillada, a la delicatessen de los ricos, se está vendiendo la sala por encima de la cadera del pollo. Entonces, todo eso ha creado un mercado que, por más que digan, cuando tú coges el precio de la pechuga, el precio de la pata, de la sala, de los pollos y lo desglosa, te da un promedio de alrededor de 120 pesos la libra de pollo. Entonces, el picador, que no es parte de los picadores de la empresa, porque aquí hay 183 puestos de venta de pollo picado caliente, que son de esos mismos propietarios. Sí. Entonces, esa situación ha impedido que esa sobreproducción viole las reglas de la economía. A mayor oferta se supone menos precio, ¿no? Ahora, a mayor oferta, como es del mismo dueño, juegan con la situación y el pollo se sigue pagando caro. Y se va a pagar este año más caro que en los años anteriores. Esa es la realidad monda y lironda de un país muy mal manejado. Porque con todo y que somos autosuficientes en la producción de pollo y huevo, desde el año 2021, aquí se está importando partes de pollo desde Brasil y desde Estados Unidos que han entrado en una competencia desleal. Aquí en la Navidad de 2021, en los supermercados se exhibía pechuga de pollo con un contenido de 30% de agua. Sí, sí. Cuando regularmente, leí en una ocasión y muchas veces hablé con José Miguel de Peña, ido a destiempo, sobre ese tema. Creo que se permitía como hasta un 8%. Ese es el nivel adecuado. Por eso la gente prefiere más el pollo caliente que el congelado, porque el congelado, mientras más dure, pero llega a mientras más agua y mientras más hielo es un engaño al consumidor. Exacto, pero entonces, en términos reales, si tú pagaste, que eso vendían el precio de la pechuga importada más caro que el de aquí, pero que resulta que un 30% de agua te le reduce alrededor de 5 onzas a esa libra. Tú estabas comprando no una libra de pechuga, sino 10 onzas por el precio de una libra. Entonces, don Carlos, ese es un negociazo. Oye, un super negocio. Entonces, esa situación de privilegiar las importaciones nos tiene ya a la puerta de la entrada plena del DRCATA en una situación altamente preocupante. Máxime de que el campo ha perdido el apoyo que tradicionalmente recibía tanto en los gobiernos Balaguer como en los gobiernos anteriores del PRD, porque ahora realmente son inexistentes los financiamientos oficiales, porque se han dedicado a utilizar los recursos en otras actividades que nada tienen que ver con la producción. Mire, en lo que va de programa hemos hablado de la situación crítica de los productores pequeños y medianos de huevos y de pollo. Hemos hablado del tema de las importaciones de comida, de alimentos y su impacto en la producción nacional. Yo tengo un planteamiento que se escoja el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para con una convocatoria a todos los productores agropecuarios del país, o sino que se escoja la ciudad ganadera. Vamos a debatir
que se presenten todos los permisos de importación que han sido concedidos y entonces vamos a buscar analistas sectoriales para que analicemos el impacto demoledor que eso tiene. Porque si vemos lo que ha pasado con el pollo y el huevo, con la zanahoria que la desarrollamos, con la papa, los cebolleros que viven reclamando. No, que se ha importado 7 veces la cantidad que se importaba y el ajo han duplicado las importaciones. Te voy a dar un dato que a lo mejor es importante porque estamos en la puerta del DERCAT. Aquí este año se han importado más de 4 millones de quintales de arroz. Eso es el consumo de más de 2 meses. Pero el país, según las autoridades de agricultura, produce 14 millones de quintales. Llegamos a ser autosuficientes, pero la autosuficiencia se perdió ahora. Y te puedo contar la historia 4 millones de quintales de arroz. Más de 4 millones van importados hasta noviembre. Entonces, óyeme bien. Óyeme, ¿cuál es la historia? Hablaste del cerdo, pero esta gente permitieron la entrada de nuevo de la peste porcina africana que tenía 40 años. Nosotros es el único país del mundo que ha permitido que llegue la peste porcina africana 2 veces. Pero ¿eso qué ha significado? Hoy en día, el 70% de las necesidades de cerdo están siendo importadas, porque además del consumo, está de que nosotros tenemos una pujante empresa de embutidos que tiene que nutrirse de ese tipo de carne. Entonces, tú citaste el caso, pero mire, yo compro chicharrón en la esquina de mi casa y el chicharrón que me costaba 500 pesos me está costando 750 pesos hoy. Yo compro cualquier situación derivada del campo y se me ha triplicado el costo en términos reales con relación al 19. Y nosotros podemos analizar caso por caso, porque hay alimentos que están ahí. Cuando esta gente llegaron, el arroz costaba 24 pesos la libra. Y el país produjo en el 19, 19.1 millones de quintales, que era muy superior a la demanda de ese momento. La historia del DERCAT nos obligó a eso. Y los gobiernos del PLD cumplieron con su cuota. Y te lo voy a decir en cifra. Pero con el arroz no nos hemos preparado. No, sí, óyeme. Te voy a dar los datos, dale. Y lo puedes tomar de la página del Ministerio de Agricultura. En el año 2000, cuando llegó el PRD con Hipólito, la producción del arroz era 10.8. Ellos firmaron el acuerdo, pero el acuerdo no comenzó con ellos. Comenzó después con las reglamentaciones se hizo. Pero en el 2005 comenzó. Exacto. Cuando Hipólito salió, la producción había bajado a 8.2. Y recuérdate la historia aquella de que había mucho arroz, que hay que eliminar plantaciones porque bajó a 8.2. En los gobiernos del PLD con Leonel, del 4 al 12, la producción aumentó de nuevo a 10.8. Una media de crecimiento anual de 325,000 quintales, que era por encima del aumento de la demanda. Cuando llega Danilo, la producción de 10.8 se propone y contratamos un genetista y le ponemos como meta variedad de arroz buena en el campo, buena en el molino y buena en la paila. Lo digo en dominicano, que produjera mucho en el campo, que diera calidad en el molino y que fuera adecuadamente bien cocido en la paila. Eso se logró. Y en 8 años de Danilo pasó la producción de 10.8 a 14.1 quintales, que era por encima de la demanda. El crecimiento promedio en los gobiernos de Danilo fueron 525,000 quintales promedio anual, por encima del crecimiento de la demanda. Nosotros establecimos un mecanismo que para importar, el que quería importar tenía que comprar producto nacional y lo llevamos a subasta a través de la Junta Agroempresarial Dominicana, en donde había una comisión tripartita en donde siempre estaban los productores y nunca se permitió por la ley de salvaguarda importar más de lo que era necesario para complementar la demanda nacional. Por eso... ¿Y esa subasta sigue? No, déjame explicarte. En ese periodo, nunca los alimentos subieron por encima del promedio de la inflación del país. Pero esas subastas le generaron ingresos al gobierno. 1.500 millones promedio anual. 12,000
millones en 8 años. Ellos los eliminaron en la subasta. Ahora no se sabe eso que tú estás requiriendo, que publiquen quiénes son los beneficiarios de las importaciones. No, y además, ¿sobre qué base se permite la importación masiva de alimentos que debe tener toda una justificación? Y que se pueden producir en 3 meses, como la papa. Un estudio de mercado. Pero te lo digo, ahora no se sabe a quién se le dan los permisos. Y yo te digo a ti, porque tengo testimonios, que los que eran importadores tradicionales nos dicen, nosotros preferimos volver a la subasta porque ahora nos está saliendo mucho más caro la importación. Entonces los 12.000 millones que entraron en 8 años, 1.500 millones promedio anual, se está quedando en manos de alguien que no es ni el consumidor, no es el productor, ni es el importador. Es alguien que está maniobrando con el precio de esos permisos de importación. Una pregunta que va a temblar la República, don Carlos. El país celebra la despedida y el arranque del 2025, la despedida del 2024 y el arranque del 2025, con cerdo nacional dominicano o con cerdo importado. Con cerdo importado, y si la cosa sigue como va, la papa, vuelvo y te repito, se está importando el 60% del consumo. La cebolla también se está importando mucho más. Aquí realmente se ha triplicado la importación, los volúmenes de importación de los alimentos que se pueden producir aquí. Porque estamos hablando que remolacha, zanahoria, lechuga, papa. Hay prácticas de producción aquí y son de ciclo corto. Con una buena acción política, nosotros pudiéramos ser totalmente, nosotros éramos autosuficientes en todos esos renglones en el 2019. Eso se ha perdido en este gobierno. Y lo grave es que la amenaza que tenemos es que ya la entrada del DR Carta obliga no solamente que se aplique lo que acordamos con Centroamérica y Norteamérica, es que todo país que entra un acuerdo a plenitud entra para las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, aquí no es solamente de Estados Unidos que va a entrar el arroz. Aquí está entrando arroz de Tailandia, de Vietnam, de países asiáticos que lo venden mucho más barato que en Estados Unidos, porque de Estados Unidos sale más caro que el de aquí. Ahora, hay una situación que el de aquí nosotros logramos una calidad muy buena. Y el importado, para venderse, hay que mezclarlo con el de aquí. El arroz importado no sabe igual que el arroz dominicano. Pero tú sabes que el gusto en casa del pobre lo sustituye el precio. Sí, así es. Sí. Usted, por más que le guste un arroz, si el de aquí me cuesta 50 y el importado me cuesta 30, voy a comprar el de 30. Pero además los gustos se van sustituyendo. Lo que ha pasado aquí, con todos los renglones, cuando ha llegado al arancel cero, es que han duplicado su precio. La habichuela, todo lo que se importa sin arancel ha duplicado su precio. La Navidad dominicana tenía antes, como decía mi amigo Johnny Ventura, tenía el lerén, tenía el pavo criollo. Recuerdo que en Villatapia producían pavo y en otros lugares. El cerdo chilindrón en la ruta Moca, Salcedo, el relleno de moro, pero la Navidad ha ido cambiando con esa cultura de productos importados. ¿Pudieras demostrarse que la Navidad dominicana ya no es tan criolla y sustentamos esto cuando vemos que hasta importamos paticas para patimongo, que forma parte del cerdo, sí, que es la carne más vendida? No, aquí tú te encuentras que nosotros exportamos limones e importamos limones. Exacto. Bueno, son cosas increíbles. Aquí, ¿tú sabes por qué se está sucediendo esto? En el caso de los pollos, los mismos productores se convirtieron en importadores y exportadores. También en el área de azúcar. En el área de azúcar. Déjame completarte la historia. ¿Por qué las remesas, el turismo, zona franca, sustituyeron los renglones? Eso comenzó con el recargo cambiario que se estableció
en el año 1984, post-acuerdo, Fondo Monetario, recuérdate cuando era poblada. Entonces, ahí comenzó el abandono de las plantaciones de café, cacao, azúcar, porque les resultaba poco rentable. Porque además de que tenían que dar el 36% de cada 100 pesos que exportaban, el Banco Central les reconocía $1 por $1, mientras el turismo le daba 2.70 por uno. Entonces, cambió la cultura. Y qué bueno, el país ha avanzado, pero un país de vocación agropecuaria no puede de golpe y porrazo hacerse depender de las importaciones. Lo peor que hicieron los padres y abuelos de estas autoridades, y que ellos han reiterado con su accionar, es que ellos no le tienen amor a la producción nacional y su vocación es de importación. Y aquí se importa hasta batata, aquí se importa papa, aquí se importa zanahoria, cebolla, todo eso nosotros lo pudiéramos estar produciendo aquí. Y eso es tan desacertada que te voy a dar un dato, lo puedes verificar. Aquí no se han podido recuperar la mano de obra que tenía el país en el año 2019 en el sector agropecuario. El único sector que no ha podido recuperar su mano de obra. Entonces, aquí no es solamente que nos han puesto a comer alimentos más caros, sino que también nos han desplazado mano de obra. Y tal vez eso explique ese desamor que hay por seguir trabajando en la agropecuaria. Y entonces aquí nosotros tenemos un grupo muy eficiente, pero hemos eliminado al pequeño y mediano, no solamente en el pollo, también se desplazó en la producción de plátano. Aquí se habla mucho, y tú tienes mucha experiencia, porque tú eres de zona platanera, de que el plátano hace 2 meses que se puso barato, pero fue cuando los ventarrones. Y tú el que sabe dónde se siembra plátano, sabe que cuando en ventarrón, los plátanos que se tuman siempre tienen un racimo que se puede aprovechar, y ese racimo hay que venderlo rápidamente. Hay unos tornados y además también los vientos de las lluvias, la temporada ciclónica, que tumban muchas matas de plátano. Y además que el plátano fía, para tú hacer un plátano de verdad de lo que se produce en tamaño, tú tienes que juntar 4. Los plátanos esos se venden en la calle a precio de un guineo. Y yo quiero un poco disfrazar, porque yo tengo los precios promedios que publica Agricultura. Pero yo quiero a tu público darle el siguiente dato. Adelante. Aquí los consumidores, la mayoría, entre un 65 y un 70%, compra sus alimentos en colmado. Y ahí lo compra más caro. Un 15 o 20 lo compra en supermercado. Y entre un 5 y un 10 lo compra o en el mercado de barrio o en la guaguita esa que pasan por tu casa. Entonces, por eso es que aquí hay tantas distorsiones con los precios. Porque es que cuando tú dices que la libra de arroz está en un supermercado, supuestamente a 45, en un barrio está a 60 pesos la libra. Esa es la realidad. Sí, aquí hay diferentes países dentro del mismo país. El mismo país. Yo vi en las calles de Villajuana, en la calle Américo Lugo, más allá del cementerio Máximo Gómez, que vendieron 14 plátanos por 100 pesos en una platanera. Naturalmente lo que no distinguí, si los plátanos son fía o son plátanos macho hembra de Baní y de Asua, o plátano barahonero, pero hay un desorden de precios. Sí. Desorden de pero precios. Es que naranja agria 5 pesos y en los supermercados grandes, por los costos que tiene, 20 pesos una naranja. Sin embargo, se abandonaron las plantaciones hasta de la yuca del casabe y de dulce de naranja. Yuca amarga. Sí, porque realmente el problema es que para usted echar hacia adelante una actividad, usted tiene que amarla y atribuirle pasión e interés en que eso progrese. Y aquí no hay interés en el progreso de la producción nacional. ¿Qué vamos a hacer, don Carlos, con el negocio inmobiliario que quiere eliminar la producción entre Moca, La Vega, Licey,
donde tierras agrícolas están llenas de edificios, donde se sembraba yuca, de yuca mocana y plátano. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, eso tiene su historia y hay una ley aprobada, pero tiene 4 años por hacerle reglamento. Es que es la ley del uso de la tierra. ¿Por qué es que aquí estudian tanto en el país? Porque no hay interés de que se aplique. Lo que se dispone en la ley no hay interés. Entonces, hoy tenemos que lo que era una plantación de plátano, lo que exhibe es un motel con 80 cabañas. En esa ruta que tú citaste. Entonces, aquí se ha perdido, Constancia es un escándalo, más de un 30% de la tierra que se dedicaba a la producción agropecuaria. Ahora, nosotros hemos tenido una virtud que lo iniciamos con un programa conocido como PACA, financiado por el BID, que fue la introducción de tecnología, que nos permitió desarrollar algunas variedades que nos permitieron esas producción de esas áreas que se estaban dedicando a otra, sustituirla por una mayor producción. Por ejemplo, el plátano fía. Yo tengo un amigo que recientemente cortó un racimo con 154 granos. Y tú te recuerdas que cuando un agricultor producía un racimo de 25 granos, hace una fiesta. Esa es una fiesta, sí. Entonces, el hecho de que usted, por eso esta gente hablan tanto, unidades, pero son unidades de ñícaros de plátano, que no te dan lo que te da un plátano, que te da una libra por sí solo. Entonces, la situación es que hemos logrado mejorar el rendimiento por menos áreas, por la introducción de tecnología. Aquí era raro la plantación en esa zona que no fuera dependiente de la lluvia. Ahora, ahí la mayoría de esos terrenos tienen sistemas de fertirrigación, por tanto la productividad es mayor. Las semillas están produciendo in vitro, que te da una mejor calidad. Hemos logrado a esa situación la sobrevivencia, porque los países tienen que producir su alimento. Mire, aquí la gente no sabe que la mayoría de la lechuga que se está produciendo aquí se está produciendo en agua a través del sistema de hidroponía. Aquí se está produciendo en ambiente controlado la mayoría de lo que la gente ve ahora, que antes era a cielo abierto que se producía. Y por eso ese uso inadecuado de dedicar terrenos con vocación agrícola, hasta para vocación turística, nosotros hemos podido solventarlo con una producción más o menos aceptable, que no se mantuvo en este gobierno, porque para ello nosotros buscamos la solución de la tecnología para producir más en menos área, pero esta gente lo que piensa es que no importa que se pierda la producción nacional, pues si la podemos sustituir con importaciones. Es la vocación que prevalece, que prevaleció antes preservando la producción nacional y que ahora se quiere solventar con las importaciones. Porque en dicho dominicano, este es un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Don Carlos, nos queda un minuto, un mensaje suyo de un deseo que usted tenga sobre el 2025. Nosotros deseamos que Dios ilumine a nuestra población para que todas las amenazas que se ciernen sobre nosotros sean enfrentadas con... Mira, yo me nutro mucho de ustedes. Este es un país que está pagando sueldos con préstamos. Aquí los sueldos superan los ingresos del gobierno. De un país que produzca 14 y gaste 19, es un país que tiene una seria amenaza. Un país que dice, vamos a dar 30.000 millones de regalías para cuál, pero hace 4 años eso era 18.000 millones. Una nómina que se ha duplicado en empleo improductivo, porque si usted me dice, aumentaron los empleos y aumentó la eficiencia, pero aquí en este país se han perdido la eficiencia en todos los servicios. Entonces, para eso es un gobierno que lo que vive escuchando la canción de Manuel Jiménez, derroche y dispendio. Muchas gracias, don Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola. Hemos pasado balance en un primer programa. Posteriormente, en el programa Coloquio, en los primeros programas de enero, vamos a analizar
otros temas de las perspectivas del año. Mientras tanto, muchas gracias a nuestros amigos televidentes, muchas gracias a usted, don Carlos. Y como dice Esteban Delgado cada vez que despedimos los programas, que Dios bendiga al pueblo dominicano.